Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema por demás interesante dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal y nos referimos a la entrevista de selección. Esta es una herramienta que si en algún momento a ustedes les toca administrar algún tipo de recurso humano, pues les va a ser de mucha utilidad. Considero que esta clase debe de ser de su interés, así que los invito a que me acompañen. Bien, la clase pasada platicábamos acerca del proceso de reclutamiento. Dicho proceso se compone de varias partes, las cuales pueden estar presentes algunas o no, dependiendo de los contextos de la organización, el tamaño, las necesidades, etcétera, etcétera. Los que sí o sí deben de estar incluyen la recepción de solicitudes, que es el primer paso, es el paso donde uno comienza a deshojar la margarita para ver qué tipo de personas acuden a la convocatoria de un puesto ofertado. También son muy importantes las pruebas de competencias laborales. Estas las podríamos dividir en dos, las que tienen que ver propiamente con el conocimiento sobre la tarea o la especialidad, es decir, pruebas de conocimientos, pruebas de aptitudes y las que tienen que ver con la adaptabilidad laboral. Estas vendrían siendo las famosas pruebas psicométricas. Por otro lado, un elemento imperdible y probablemente de los más importantes se encuentra la entrevista de selección, de la cual vamos a hablar hoy a profundidad. Y por último, pues están otros elementos no menos importantes como es la verificación de datos y por último, ya con toda la información revisada e integrada, pues se toma la decisión si se contrata o no a una persona. A continuación vamos a explorar las técnicas de entrevista para que ustedes posean dicho conocimiento. Bien, ¿qué es la entrevista? ¿Para qué sirve la entrevista? ¿Cómo debemos realizar una entrevista? Estas son preguntas que al ojo no experto pueden asaltarnos en primera instancia. Bueno, pues comienzo por decirles que la entrevista es una herramienta primordial para el proceso de reclutamiento y selección de personal. No se puede uno imaginar un proceso efectivo sin realizar entrevistas. Se entiende que con los contextos actuales, las entrevistas mano a mano, persona a persona, a lo mejor ya no son tan comunes como en tiempos anteriores. La proliferación de la tecnología, las situaciones que se dieron a raíz de la pandemia, impulsaron una moda de entrevistas a distancia. Sin embargo, los conceptos básicos, esos no cambian. También debemos de señalar que existen diversos tipos de entrevista para determinados contextos al interior de una organización. Dentro del punto de vista del reclutamiento y selección de personal, hay diversos tipos de entrevista. Está la entrevista por comité, cuando más de una persona realizan esta tarea, entre varias personas, varios entrevistadores van cuestionando uno a uno al candidato. Está la famosa entrevista de presión o de situaciones difíciles donde el entrevistador pues se pone en un plan agresivo pasivo con el candidato presionándolo y esta estrategia pues sirve para ver que el candidato eh, dé unas respuestas más sinceras con respecto a su propia personalidad, entendiendo que el candidato ya trae un guión preestablecido con respuestas cliché a determinados cuestionamientos como yo soy una persona muy responsable, yo soy muy bueno para tal o cual cosa. Entonces la entrevista de presión busca precisamente sacar de ese guión establecido al candidato y ver respuestas más, más sinceras, más apegadas a la realidad, sobre todo bajo un esquema de presionarlo tantito. Vamos a ver cómo finalmente el candidato
responde cuando se le presiona. Y esto es un buen parámetro para ver si en realidad el candidato puede o no puede trabajar bajo presión, porque la mayoría de las veces el candidato en su currículo va a decir que pues esa es una habilidad que posee, el trabajar por objetivos, el trabajar bajo presión. Esta estrategia de entrevista, la entrevista de presión, puede ser útil para determinar si en verdad el candidato tolera o no tolera la presión. Otro tipo de entrevista, por supuesto, es el famoso Assessment Center, donde al candidato se le va siguiendo, se le va observando mientras se le encamina una tarea, se le encomienda una tarea, perdón, y se le va evaluando. Vaya, entonces hay distintos tipos de entrevista, los cuales van a cumplir con determinadas funciones o necesidades específicas de la organización. Por otro lado, ya para concluir con este punto, debemos de reconocer que la entrevista, como ya lo hemos venido diciendo, es un elemento primordial para el proceso de reclutamiento y selección del personal. Eh, y esto es ambivalente porque desde el punto de vista del reclutador, si él hace una mala entrevista, si no sabe sacar la información necesaria a un candidato, puede ser que pase por alto a una persona competente, puede ser entonces que deje ir a un buen candidato porque él como reclutador no hizo las preguntas adecuadas o no obtuvo la información necesaria para entender mejor el potencial del candidato. Y por otro lado, un buen candidato, un potencial buen trabajador, puede comprometer su oportunidad de ser contratado si tiene una mala entrevista, si se pone nervioso, si no sabe qué decir, si exagera la nota, si dice mentiras. Entonces, la entrevista, tanto desde el punto de vista del reclutador como desde el punto de vista del candidato, debe de ser tomada muy en serio. Muy bien, para dar respuesta a la pregunta sobre qué es una entrevista, debemos de retroceder en el tiempo y buscar los antecedentes de esta útil herramienta de trabajo. Concretamente, la entrevista como herramienta de trabajo, como una estrategia que nos permita conocer más de la persona con la que interactuamos, la podemos encontrar con el libro La entrevista psiquiátrica del doctor Harry Stack Sullivan. Él era un médico que practicaba la psiquiatría, que practicaba la psicoterapia, y él fue el primer personaje que le dio una metodología científica al intercambio de palabras, porque hasta antes de los postulados de Stack Sullivan, pues las entrevistas generalmente eran charlas informales, a lo mejor eran cuestionarios sin mucho sentido, sin mucha estrategia. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, es decir, la entrevista se convirtió en una herramienta muy importante para determinar procesos terapéuticos, para diagnosticar personas. Por supuesto que el uso de la entrevista, desde el punto de vista de Stack Sullivan, después fue derivando a otras disciplinas, como pudiera ser el periodismo, como pudiera ser la pedagogía, entre otras. Pero básicamente fue el libro La entrevista psiquiátrica de Harry Stack Sullivan el primer elemento que sentó las bases de una metodología para entrevistar a las personas de una forma correcta. Muy bien, a continuación vamos a explorar algunos puntos relevantes sobre la entrevista. Por principio de cuentas y como hemos venido platicando en los últimos minutos, la entrevista psicológica es un instrumento fundamental para el trabajo, no solamente para el psicólogo. Debemos de hacer el hincapié o debemos de recordar que la técnica de la entrevista proviene de las disciplinas de la psicología, de la psiquiatría y concretamente de la psicoterapia. Pero no solamente le funciona a los psicólogos, sino también para otras disciplinas como puede ser el trabajo social, la sociología, el periodismo, la administración de recursos humanos, como es el caso de lo que estamos viendo hoy, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener claro que viendo la entrevista como una herramienta y utilizándola adecuadamente, va a ser muy efectiva para el propósito que la designemos.
Eh, Desde este punto de vista podemos entender que la entrevista tiene dos aspectos primarios fundamentales, o sea, es decir, tiene dos formas de realizarse, aunque estas dos formas después pueden derivar en otras formas de realizarlo, pero básicamente hay dos formas de realizarlo, que es la entrevista abierta y la entrevista cerrada. En la entrevista abierta se requiere que el entrevistador sea una persona con preparación, con capacitación para realizar las entrevistas. ¿Por qué? Porque no se sigue una estrategia definitiva, sino simplemente se va siguiendo el criterio del entrevistador, quien él, con esta capacitación que les digo que debe de tener, pues va guiando la entrevista hacia los terrenos que a él le convienen, es decir, va buscando la información que él quiere obtener del entrevistado. Entonces la entrevista abierta no sigue un guión, no sigue una metodología, aunque sí debe de tener una técnica, de la cual hablaremos en otra ocasión, pero se centra más en las habilidades del entrevistador. Y por otro lado está la entrevista cerrada. La entrevista cerrada obedece forzosamente a una serie de reactivos o de preguntas previamente diseñadas para obtener determinada información, es decir, se sigue un guión. Para realizar una entrevista cerrada no se requieren de grandes habilidades de entrevista, pero sí se sugiere que si una persona que no esté lo suficientemente versada en el arte de la entrevista, pues no se salga del camino, no se ponga a improvisar, simplemente realice las preguntas y preste mucha atención en el tipo de respuestas que se van a obtener. La mayoría de las veces las entrevistas cerradas están diseñadas para que las preguntas, para que las respuestas, perdón, para que las respuestas sean muy específicas. En ocasiones van a ser respuestas dicotómicas de sí o no, vaya, preguntas cuyas respuestas no dejan mucha interpretación, sino que son respuestas concretas. También hay una variante que pudiera ser la entrevista semiabierta o semicerrada, como se le quiera llamar, donde, de nueva cuenta, sí se requiere que el entrevistador sea hábil en esta estrategia, en esta técnica, porque probablemente sí vas a seguir un guión, pero vas a complementar el mismo con preguntas de tu propio criterio, sobre todo para reforzar puntos que no hayan quedado claros con las respuestas del entrevistado. Es por eso que se requiere que en una entrevista semiabierta, pues la persona que la esté realizando, pues tenga cierta competencia en las técnicas de entrevista. A grosso modo, esos son los factores más relevantes dentro de una entrevista. El tipo abierto, que es a libre albedrío del entrevistador, y el tipo cerrado, que es seguir un guión preestablecido. Por otro lado, también es conveniente definir lo que la entrevista no es. Y esto va a colación porque muchas veces las personas encargadas de realizar entrevistas desvían el camino y llevan la estrategia de entrevistar a una persona a realizar prácticas de intercambio de palabras o de intercambio de información que no necesariamente constituyen una entrevista. Una entrevista, por principio de cuentas, no es una consulta técnica. Cuando tú te sientas con una persona a preguntarle sobre sus conocimientos, sobre determinada materia, sobre determinada disciplina, eso entonces no es una entrevista, eso entonces es una consulta técnica o es una evaluación. Y dicha evaluación va en otra parte del proceso de reclutamiento y selección. Entonces, el entrevistador no necesariamente tiene que sentarse con la otra persona y cuestionarla sobre sus conocimientos o sobre, vaya, finalmente no es un examen. Entonces la entrevista no es una consulta técnica, no es un examen. Luego, la entrevista no es un interrogatorio, sobre todo cuando el entrevistador
decide seguir el camino de la entrevista abierta, pues muchas veces puede perder el objetivo de la misma y dirigir las preguntas a obtener respuestas que son poco relevantes para el proceso. Es decir, deja de lado la información importante, que es la que es referente hacia las competencias y habilidades del candidato, y pues lo lleva a un terreno a lo mejor de lo personal o de información que no es útil para el proceso. Y generalmente pues la curiosidad humana así en ocasiones nos lleva a hacer preguntas fuera de lugar, fuera de contexto. Entonces pues no, debemos de ser muy cuidadosos con eso y no prestarnos a que la entrevista se convierta en un interrogatorio policíaco, es decir, con información que no es relevante para el propósito de la misma. Eh, eh, otra, otra, Otro punto muy importante es entender que la entrevista es complementaria de todo el proceso, es decir, la entrevista no puede reemplazar ni excluir otros procedimientos de investigación de información. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, en algunos lados, en algunas empresas que no tienen bien claro esto de la gestión del capital humano, en ocasiones, pues, se prescinde de la entrevista como, pues, no, pues, salió muy bien en su evaluación de conocimientos técnicos, pues ya revisé el currículo y parece una persona competente, y entonces excluyen la parte de la entrevista. Esto definitivamente se constituye como un error porque la entrevista sirve para complementar, para dejar claras las dudas que pudieran surgir a partir de las evaluaciones o de la revisión de currículo, pues precisamente la entrevista es para ir puntualizando aquellos vacíos que dejaron estas partes del proceso. En ocasiones, cuando tú realizas la entrevista posterior a la evaluación psicométrica, por poner un ejemplo, pues tú con los datos de la psicometría pues puedes complementar haciendo preguntas muy específicas. Y de lo contrario, si no realizas la entrevista, por supuesto que vas a dejar un vacío grande y una duda sobre las verdaderas competencias y adaptabilidad laboral de determinado candidato. Entonces la entrevista no la puedes excluir dentro de tu proceso de recursos humanos. Por otro lado, la entrevista no debe de ser considerada como el único elemento para decidir si se contrata o no a un candidato. ¿Por qué? Porque como dice ahí, es complementaria, quiere decir que forma parte de un todo integral. La entrevista, por lo tanto, no debe de ser utilizada solamente como el único elemento para decidir si contratas o no, porque muchas veces este, no tienes todos los datos a la mano. Tú puedes sentarte con una persona y tener una entrevista buena, pero una entrevista buena desde el punto de vista del candidato es una persona, vamos a poner un ejemplo, que tiene mucha gracia, que es una persona con don de gente, que es muy amable, que es muy simpático, y a lo mejor pues la persona te cae bien. Y entonces, pues, la persona te cae bien y dices, no, pues esta es una persona muy amable, muy platicadora, me cayó bien, y por eso lo voy a contratar. Estaríamos cometiendo un error también, porque ahí básicamente estamos dándole a la entrevista un carácter subjetivo. Simplemente el tipo me cayó bien, pero caerte bien no basta para contratar a una persona. Necesitas corroborar los datos. Todos los demás pasos que vimos al principio de esta presentación, al principio de esta clase que tenía que ver con la recopilación de datos, la revisión del currículo y demás, se complementan con la entrevista. La entrevista, como ya lo hemos discutido, pues finalmente va a ser una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones, pero tomar decisiones con datos e información previamente adquiridos. Es decir, la entrevista nos va a permitir sí tomar una decisión, pero con los elementos propios para poderlo hacer así. Y bien, ¿qué tipo de consideraciones debemos de tener a la hora de realizar una entrevista? Por principio de cuentas, les platicaba yo hace unos minutos acerca de que si la persona que va a realizar
la entrevista decide caminar el sendero de la entrevista abierta, pues sí debe de estar versado sobre algunas técnicas para realizar la entrevista. Generalmente estamos hablando de que tenga una capacitación en aprender a leer el lenguaje corporal, a lo mejor alguna formación en psicología, a lo mejor alguna formación en una disciplina que tenga que ver con el entendimiento del comportamiento humano. Sin embargo, si la persona decide irse por el lado de la entrevista cerrada del guión, pues no se necesitan propiamente grandes habilidades para hacerlo, porque finalmente la persona que diseña las preguntas ya tiene en cuenta el tipo de respuestas que puede esperar a dichas preguntas. Y entonces técnicamente una entrevista cerrada, cualquier persona con muy poca capacitación o con muy pocas instrucciones a seguir puede realizar una entrevista. Luego entonces se puede enseñar a cualquier persona a entrevistar. Claro, se necesita pues sí dar ciertos puntos, enseñar a la persona que va a realizar la entrevista ciertos puntos finos para que no pierda detalle sobre lo que no tiene que perder detalle, pero básicamente no se necesita ser una persona muy extrovertida o no se necesita ser una persona con posgrados en psicología o demás para realizar una entrevista de carácter cerrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, que si por alguna razón decidimos recorrer el sendero de la entrevista abierta y que también aplica para la entrevista cerrada, pues entonces sí debemos de tener un poquito de mayor capacitación o de mayor conocimiento de cómo funciona la conducta humana. Entonces, básicamente el entrevistador debe de centrar su atención en dos vertientes o dos puntos a observar durante la entrevista. Primero, hay que poner atención al discurso manifiesto. El discurso manifiesto no es otra cosa que lo que el entrevistado nos está diciendo. Esto quiere decir que, pues sí, en efecto, tenemos que prestar atención a lo que el entrevistado nos dice con sus palabras. Sin embargo, esto a veces no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque también nosotros como entrevistadores debemos de prestar atención al discurso latente. Esta frasecita de discurso manifiesto y discurso latente evidentemente vienen de la práctica de la psicología clínica, concretamente de la práctica del psicoanálisis, que tiene que ver con Sigmund Freud y demás. Pero bueno, lo movemos al ámbito de la entrevista laboral y sí, en efecto, tenemos que prestar atención al discurso latente, que no es otra cosa que prestar atención al lenguaje corporal del entrevistado. Vemos cómo responde ante cierto tipo de preguntas, cuáles son sus reacciones, qué postura toma, cómo mueve las manos, qué gestos hace, porque muchas veces las palabras dicen una cosa y las actitudes del cuerpo están comunicando otra completamente distinta. Entonces, un entrevistador competente, un entrevistador con preparación, puede recorrer este camino del discurso manifiesto y del discurso latente. Entonces, estos son algunos puntos muy importantes para sacar mejor provecho del entrevistado, porque en ocasiones pues simplemente nos vamos con lo que verbalmente nos dice y no necesariamente esa es toda la información que debemos procesar. Y bien, como hemos venido platicando, la entrevista requiere de una metodología. Dentro de la metodología debemos de entender la estructura o las etapas de la entrevista. A continuación les explico cuáles son estas etapas y para qué sirven. Y comenzamos con la apertura. La apertura es este primer paso y básicamente la apertura sirve para dar formalidad al evento de la entrevista, pero también sirve
para bajar la ansiedad que pudiera existir en el entrevistado y muchas veces también en el entrevistador, sobre todo si el entrevistador es novato o no le resulta familiar o no está cómodo con la tarea de entrevistar. Pues en esta etapa de la apertura es, está precisamente diseñada para disminuir la, la ansiedad. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues con algún tipo de plática informal, el clima, el tráfico, algún evento que sea de dominio público, no sé, el resultado del fútbol, etcétera, etcétera. Vaya, es una entrevista muy informal y que nos permite pues ir dándole salida al estrés y a la ansiedad si es que estos llegaran a estar presentes. Después viene la etapa del rapport, la etapa de generar confianza. Esta es una etapa que debemos sí o sí ejecutar para poder lograr que el entrevistado se sienta desenvuelto, se sienta en confianza. Recuerden que un entrevistado que está a la defensiva o que se siente intimidado o que se siente ignorado, no nos va a dejar o no nos va a dar la mejor información. Y recuerden que la entrevista pues es una herramienta para sacar información. Entonces es muy importante hacer esta etapa del rapport que pues va un poquito de la mano con la apertura. Igual podemos utilizar esta parte de aquí para informarle al entrevistado sobre qué va a versar la entrevista, si tiene alguna duda, si está cómodo, le ofrecemos agua, etcétera, etcétera. Necesitamos generar forzosamente esta confianza para obtener mejores resultados. Luego, pues, entonces ya entra la fase formal, que es el desarrollo de la entrevista. Es las preguntas eh, pues más elementales, dónde has trabajado, dónde estudiaste, cuáles fueron las razones por las que eh, dejaste tu último empleo o por qué quieres trabajar con nosotros. Es, digamos, la etapa formal del proceso. Esta etapa antecede a la cima, que es esta que está aquí y que es la parte más alta, es el momento cumbre del proceso, porque en esta parte es donde vas a hacer las preguntas difíciles, porque una entrevista de trabajo, por supuesto, que lleva preguntas comprometedoras, preguntas que sacan un poquito al entrevistado de su guión, de que soy muy buen trabajador, soy muy responsable, etcétera, etcétera. En ocasiones el entrevistador debe hacer preguntas que tienen que ver con la integridad del entrevistado, con la honestidad. Puedes poner a lo mejor ahí algún ejemplo sobre, no sé, si alguna vez ha presenciado un robo al interior de su último trabajo. Y vamos a ver qué responde. Entonces, estas entrevistas, esta parte de la entrevista, pues generalmente está diseñada para ver las respuestas del entrevistado ya en situaciones donde no se sienta tan cómodo. Vamos a ver cómo reacciona ante las preguntas incómodas. Una vez que el entrevistador considera permanente que ya tuvo el candidato suficientes preguntas incómodas, pues se vuelve a la parte formal de la misma. Aquí podemos incluir pues preguntas sobre cuáles son sus aspiraciones económicas, cuáles son sus aspiraciones de hacer carrera en la empresa, a lo mejor si tiene alguna duda, si tiene alguna cuestión que deba de saber por parte de nosotros sobre, no sé, eh, cuáles van a ser las tareas que debe desarrollar o a quién le debe de pasar informes o quiénes van a ser sus subordinados, etcétera, etcétera. En esta parte de la entrevista se pueden manejar. Y por último, viene el cierre. El cierre pues es la conclusión de la entrevista donde se van uniendo los puntos que pudieran haber quedado sueltos, donde tú le haces por última vez al entrevistado las preguntas que consideres que aún no te quedaron claras las respuestas. Es decir, si tú tienes una duda, y esto es muy importante, cuando tú eres entrevistador, no puedes suponer. En la entrevista no puedes suponer. En la entrevista debes buscar certezas. Entonces, si tú tienes alguna duda sobre las respuestas que se te dieron durante el proceso, este es el momento en el cierre donde debes de volverlas a sacar.
También en el cierre, pues debes dejar claro cuál es el proceso a seguir, si todavía hay alguna otra entrevista pendiente con otro funcionario de la organización, o si hay pues que realizar algún otro tipo de pruebas, si vienen las psicométricas, si vienen los exámenes médicos, dependiendo de el proceso interno de tu organización, pues en esta parte de la entrevista lo dejas claro. También le informas al candidato qué es lo que sigue para él. Le puedes decir, bueno, pues todavía tengo que entrevistar a 4 o 5 personas más, entonces te puedo dar respuesta, no sé, en una semana, 2 semanas, dependiendo de cuál sea la situación que estés tú viviendo como entrevistador. A grosso modo, estas son las etapas que constituyen una entrevista. Y bueno, aquí vienen algunas estrategias para realizar preguntas. De nueva cuenta nos remitimos a los estilos de entrevista de abierto y cerrado. Podemos utilizar las famosas preguntas abiertas. Eh, si eres un entrevistador experimentado, se te aconsejaría entonces iniciar la entrevista con las preguntas abiertas. Eh, Esto le permite al entrevistado pues soltarse un poquito y que él mismo con sus propias palabras te vaya diciendo su sentimiento, cómo está viviendo el momento y le permites pues generar un poquito de confianza. Claro, estas preguntas abiertas no tienen que ser invasivas, no tienen que ser impertinentes, sino como lo vimos en la gráfica anterior, pues simplemente pueden ser preguntas que tengan que ver con el clima, con el tráfico, con cualquier cosa en charla informal, pero que le permita al entrevistado relajarse un poquito, generar confianza y pues también generar fluidez en sus respuestas. ¿Por qué? Porque vamos a ser reiterativos, hay que permitirle al entrevistado que él se sienta a gusto y que sus respuestas fluyan de la mejor manera posible. Luego vienen las preguntas cerradas. Estas generalmente se espera que las respuestas sean monosílabos, dicotómicas, respuestas de sí o no, y la mayor parte de las veces las formulamos para confirmar la información, es decir, asegurarnos que el dato que nosotros creemos que tenemos sea correcto. Muchas veces pues se trata simplemente de reafirmar una pregunta anterior que ya habíamos hecho con anterioridad. También podemos utilizar la estrategia de devolver la pregunta. Esto elicitar quiere decir que la persona que tienes enfrente solita te dé la información sin que tú hagas mucho. Esto le facilita al entrevistador que siga hablando. Le da confianza porque como hemos venido platicando muchas veces el entrevistador se puede sentir intimidado y sobre todo si estás realizando una entrevista de las denominadas de presión, pues en algún momento puede ser que el candidato se bloquee porque lo estás bombardeando con muchas preguntas muy específicas. Entonces, la estrategia de devolver la pregunta, que no es otra cosa que parafrasear lo que el entrevistado te está diciendo, le permite tomar un respiro, le permite volver a tomar confianza y darte la información que se necesita. Ahora bien, es muy importante que a la hora de ser tú un entrevistador o un reclutador, pues tú también te tienes que hacer tus propias preguntas, te tienes que hacer también una especie de autoanálisis. Entre otras cosas, antes de sentarte a entrevistar a una persona, primero debes de preguntarte si conoces a fondo las estrategias y políticas de tu organización. No puedes sentarte a entrevistar a alguien si tú mismo no conoces cuál es el contexto que estás viviendo al interior de la organización que representas. Esto es básico porque si no conoces tú cuál es el teje y maneje de tu organización, no vas a ser capaz de dar respuesta a una inquietud de tu entrevistado y por lo tanto no estás realizando adecuadamente tu trabajo. Entonces sí, necesitas dominar al pie de la letra todas las estrategias y políticas que son inherentes a tu lugar de trabajo, a tu organización. También como reclutador, pues debes de estar consciente de qué tipo de colaboradores andas buscando, qué tipo de personas necesitas para determinado puesto. Esto va de la mano con el punto anterior,
porque el colaborador o el trabajador que tú estás buscando necesitas forzosamente que siga los lineamientos y políticas de tu organización. Es decir, no puedes buscar una persona que no abrace los valores de tu organización, que no necesariamente, eh, si no lo sigue adecuadamente, pues no va a ser alguien que te sirva. Un ejemplo, vamos a suponer que tú estás entrevistando a una persona para un puesto en una organización que respete los derechos humanos y de repente entrevistas a una persona que es racista, pues evidentemente esa persona, por muy competente que sea en su área de especialidad y demás, no te va a servir. ¿Por qué? Porque no está en concordancia, en línea con las políticas de tu organización. Luego entonces debes de conocer qué tipo de colaboradores estás buscando. También debes de saber cómo se desarrolla un perfil de puesto, debes de estar informado de cómo y cuáles fueron los procesos para desarrollar determinado perfil de puesto, porque de lo contrario no vas a saber qué tipo de persona va a encajar en dicho puesto. Entonces también debes de estar involucrado en el desarrollo del perfil del puesto. La gran mayoría de las veces las personas que desarrollan los perfiles de puestos, pues también son las personas que entrevistan, pero puede ser que no sea el caso. Luego, una vez que sabes que tienes un puesto, tienes que ver si este puesto es concordante con las mismas necesidades de tu organización. De nueva cuenta, tiene que ver con las estrategias y políticas y perfiles que tu organización está buscando. Entonces también, no solamente la persona se debe de adaptar a la organización, sino que antes de esto, el puesto mismo también se debe de adecuar a las necesidades de tu organización. Recuerden que estas preguntas son las que se debe de hacer un entrevistador, un reclutador. Estas son preguntas que no le vas a hacer a los candidatos, sino que tú mismo, antes de sentarte a entrevistar, necesitas realizar. Y por último, ¿sabes cómo encontrar a las personas idóneas para ese puesto? Es decir, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir? ¿Cuál es la metodología? Pues muchas veces las personas que entrevistan en ocasiones no saben cómo hacerle. Y quiere decir entonces que no son entrevistadores competentes. Entonces también te tienes que hacer esta pregunta. ¿Sabes cómo hacerle? ¿Sabes cómo encontrar a las personas idóneas para este puesto? Estas son preguntas básicas que te tienes que hacer antes de siquiera sentarte a platicar con tu primer candidato. Muy bien, algunos de los puntos claves que el entrevistador debe intentar buscar durante la entrevista es intentar indagar sobre el tipo de desempleo que el candidato puede presentar. Se supone que en una entrevista de trabajo el candidato está desempleado, aunque en ocasiones puede ser que se encuentre laborando en otro lugar y simplemente esté explorando sus opciones. Pero bueno, bajo el supuesto de que el candidato está desempleado, el entrevistador deberá buscar estos tres tipos de desempleo y juzgar bajo su propio criterio si el candidato cumple con algunas de estas características. Por ejemplo, el desempleo de larga duración, que es de 12 meses o más. Esto quiere decir que algunos individuos batallan para conseguir empleo una vez que han estado empleados por mucho tiempo en un solo lugar. La razón de esto puede ser pues una poca adaptabilidad o que ya son candidatos de 45, 50 años. Generalmente este tipo de personas batallan un poquito para volverse a emplear por políticas, si ustedes gustan, un poco irrazonables de ciertas empresas, pero lo cierto es que el desempleo de larga duración puede significar que el individuo no tiene una adaptación favorable a los contextos actuales de empleo. Por otro lado está el famoso desempleo circunstancial. Este es el tipo de desempleo al que más debemos dirigir nuestra atención porque es el candidato que realmente estamos buscando. Estamos hablando de una persona que tiene intervalos cortos de desempleo. Como dicen los estadounidenses, está between jobs. La mayor parte de las veces este tipo de candidatos son los más deseables porque son los que se adaptan mejor a los contextos y a los ambientes laborales dependiendo de cada circunstancia de cada organización.
Claro que también debemos de ser muy cuidadosos porque el desempleo circunstancial generalmente lo vamos a observar en candidatos de menos de 35 años, es decir, los jóvenes recién egresados, los jóvenes profesionistas, pues van a estar bajo esta circunstancia de estar cambiando constantemente de empleo porque como todo en la vida, pues están buscando una estabilidad laboral y no en las primeras empresas donde trabajan lo van a encontrar. Y por último, también el foco rojo o la bandera roja es el desempleo estructural. Estamos hablando con individuos que de plano fueron rebasados en sus conocimientos, son personas que ya no se adaptaron a los cambios, no solamente a los cambios laborales, sino a los cambios tecnológicos, a los cambios económicos. Es la gente que se quedó atrapada en alguna parte de su vida. Puede ser alguien que, por ejemplo, una mujer que de repente se casó y dejó 25 años de trabajar y ya que se crecieron los hijos y ahora se ve en la necesidad de volver a trabajar, pues evidentemente esta persona no se actualizó y por lo tanto ya no es competente para desarrollar una tarea en el mundo actual. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el desempleo estructural porque estamos hablando de personas que ya no están actualizadas, que sus conocimientos a lo mejor ya son caducos y por lo tanto es muy complicado que puedan desarrollarse satisfactoriamente realizando alguna tarea al interior de una empresa. Otro elemento que es una herramienta muy interesante para poder evaluar con mayor certeza a un candidato es la famosa entrevista de atención. De esto hablábamos hace un rato, pero ahora lo vamos a explicar más a conciencia. La entrevista de atención, o como también se le conoce como de provocación, es aquella con la que ustedes van a intentar sacar al candidato de su guión preestablecido. Les platicaba yo que los candidatos llegan con un guión preestablecido sobre pues, que ellos son muy responsables, que ellos son muy trabajadores, que son muy puntuales, que son apasionados del trabajo y demás. Es un discurso y todos los reclutadores lo saben. La función de la entrevista de atención es precisamente empezar a hacer preguntas complicadas, empezar a sacar al candidato de ese lugar cómodo que es su discurso preestablecido y pues nos permite observar realmente las reacciones del individuo cuando se le presiona. Muchos candidatos en su currículo siempre asientan que tienen capacidad de trabajar bajo presión o trabajar bajo objetivos. Con esta entrevista, pues se puede corroborar si este elemento en verdad es cierto o no en la personalidad del candidato. Simplemente con presionarlo tantito, hacerle preguntas incómodas, no de su vida personal, pero sí sobre su competencia laboral, sobre su honestidad, sobre su integridad. Y cuando esto se aplica adecuadamente, sí se puede ver de manera más realista la personalidad del candidato. O sea, así es que esta es una herramienta muy útil para el reclutamiento. Y bueno, estos son algunos de los puntos más importantes dentro de la entrevista en recursos humanos. Espero que la información presentada haya sido de su interés y que sobre todo sea de utilidad. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta entonces.